Bueno, muy buenas noches para todos los empresarios. Le damos la bienvenida a este taller de fotografía de alto impacto y storytelling, historias que conectan. Así que vamos a iniciar con el taller. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo, quien se va a presentar y vamos a dar inicio. Cualquier inquietud, pregunta que tengan, por favor, nos la dejan en el chat y yo voy a coordinar las respuestas. Así que bienvenido Osvaldo. Gracias, José. Bueno, muy buenas noches a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Me disculpan si me sienten la voz un poco congestionada, pero ando con un gripón de esos fuertes. Pero, sin embargo, vamos a seguir adelante con el objetivo, que es dar la implementación, es dar el taller para que eh, para que todos ustedes tengan nuevos conocimientos, para que todos ustedes de alguna manera puedan aterrizar esto dentro de sus modelos de negocio y a su vez nosotros como extensionistas podamos darles seguimientos y apoyarlos en todo el proceso, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a tratarlo de hacer muy dinámico, a pesar de que tiene un poquito no tiene más o menos teoría el taller de hoy. Y el taller de hoy se divide como en dos fases. Una que es fotografía de alto impacto para redes sociales, que son unas técnicas que les pueden ser muy útiles con sus smartphones a la hora de usarlos como única herramienta que tengan a la mano en sus emprendimientos o dentro de los procesos de marketing digital que vayan a adecuar a sus empresas. Y el otro es el storytelling, que es algo que todos hacemos, que todos sabemos hacer desde que estamos pequeños, pero que no le encontramos el sentido práctico para utilizarlo como una herramienta muy potente a la hora de hacer contenido, ¿ok? Entonces, a la hora de cualquier pregunta, mi compañero José Manchola va a estar ahí revisando sus preguntas en el chat. Vamos a hacer unos espacios también, vamos a tratarlo de hacer lo más dinámico e interactivo posible. Como les digo, es un honor para mí estar con ustedes a esta hora. Admiro el compromiso que tienen como empresarios, 6 de la tarde, sé que todos vienen cansados de sus jornadas, pero vamos a tratar de hacerlo más ameno, ¿ok? Entonces, me gustaría, ya que somos pocos, bueno, no, tampoco, pocos, eh, que en el chat me pueden ir escribiendo de qué se tratan sus emprendimientos o cuáles son sus empresas mientras vamos socializando todo lo que tenemos que hacer, ¿les parece? Ok. Leonardo, buenas noches. Señora Nidia, buenas noches. Kevin Campos, señor Kevin Campos, muy buenas noches. Si no me equivoco, la señora Mireya, buenas noches. Fábrica de la Moda, señor Luis, de 23. Ok, entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirma, José, si se ve normal? Sí, Osvaldo, perfecto, está perfecto, se ve la presentación. Listo. Ok. Primero, este módulo es un poquito más largo, pero de alguna manera decidimos como que integrar una otra información o otro módulo que tenía relación con este, que es el de storytelling. Pero quiero que tengan algo en cuenta, y es que el módulo está diseñado para que puedan trabajar con las herramientas que tienen a la mano, ¿ok? Es decir, si tienen un smartphone de baja gama, media gama o alta gama, eso no importa. La idea es que ustedes tengan de alguna manera unas pequeñas técnicas que, sumando todas esas técnicas pequeñitas, creen una sinergia y puedan ver un cambio en la forma como visionan sus fotografías o en la forma como el cliente o ese prospecto puede ver las fotografías en cierto punto, ¿ok? Entonces, para saber eso, hay que ver algunas cositas de fotografía básica que, ojo, voy a aclarar con todo respeto, yo no soy fotógrafo profesional, pero sé algunas técnicas y eso lo adecuamos al tema de redes sociales, ¿ok? Entonces, casi todas las técnicas que vamos a ver hoy, o las pocas que vamos a ver hoy, eh, se derivan o bajan de técnicas de fotografía con cámaras profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que
sí podemos adecuar algunas cosas, pero no todas. ¿Por qué? Porque las cámaras profesionales son otro mundo. Eh, Se hacen otras cosas totalmente distintas y cuando trabajamos con smartphones son totalmente más versátiles, ¿ok? Y digamos que se resumen muchas cosas que dentro del mundo de la fotografía semiprofesional o profesional sí son de cuidado o son como más de un poco más de estudio, ¿ok? Ok, primero, no sé si ustedes en algún momento han oído esto de la palabra composición o han oído de algunos fotógrafos hablando de la composición. ¿Qué será este tema de la composición? Cuando escuchan a un fotógrafo, no, es que la composición no me gusta, no, es que la composición me salió abierta, no, es que la composición, no sé, no, el fotógrafo no la supo colocar. Básicamente, ¿qué será esto de la composición? Y la composición no es, es básicamente todo lo que está dentro, por llamarlo de la manera más sencilla, de una imagen o de una captura, ¿ok? Pero antes de esto, debemos saber cómo nuestro cerebro de alguna manera capta información y cómo esta información la procesa. Esto es como que lo más importante. El módulo de fotografía tiene como una contraparte y es saber por qué nosotros captamos información de una cierta manera y cómo la procesamos. Porque si sabemos esto, podemos de alguna manera manipular positivamente nuestras imágenes y nuestras fotografías en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, a veces, como dicen por ahí, no es tanto la flecha, sino el indio. Si nosotros sabemos mucho, mucho de técnica, así tengamos una herramienta muy baja, podemos hacer muy buen trabajo, ¿ok? Entonces, les voy a leer este pequeño concepto. Básicamente, el cerebro tiene un comportamiento de lectura muy particular que hace que prestemos más atención en ciertos puntos de una imagen y además tiene un patrón de lectura establecido de lo cual podemos sacar más provecho. Lo que les estaba diciendo. Ya básicamente sabemos que la composición son todos los elementos de una imagen, ¿ok? Que podemos definir eso muy sencillamente, seguirnos a un concepto mucho más complejo, seguirnos a algo mucho más estructurado. Básicamente son todos los elementos que componen un ambiente de una imagen que estemos tomando, ¿ok? O de una fotografía. Pero sabiendo que la composición es esta, también tenemos que tener a la mano el conocimiento de cómo nuestro cerebro o cómo nosotros como seres humanos captamos esa información. Y la captamos, lógico, en modo de imagen. Podemos captarlo en modo de otra cosa. Pero ¿qué pasa? Y esto es sumamente importante y quiero que presten atención. El cerebro humano o tiene la capacidad de recibir información en forma de patrones, ¿ok? Y el patrón con que él focaliza o recibe información siempre es el patrón de Z. Básicamente es una Z de izquierda a derecha, baja hasta el punto izquierdo inferior y otra vez se cruza. Siempre vamos a captar información de esa manera. Siempre vamos a estar revisando información de esa manera. Siempre estamos obteniendo información de esa manera. De la manera visual, pero con ese patrón. Entonces, ¿por qué es bueno saber que este patrón existe? ¿O por qué nuestro cerebro absorbe información o procesa las informaciones de las imágenes de esta manera? Porque podemos jugar con el patrón. ¿Y por qué podemos jugar el patrón? Porque si ya sabemos cómo nosotros absorbemos información en las imágenes, podemos colocar puntos focales o puntos de fugas en esos patrones, ¿ok? Y va a quedar intrínsecamente enviando un mensaje que no sea tan directo, ¿ok? Eh, como les había mencionado anteriormente, normalmente nuestro cerebro está acostumbrado a leer una imagen o un texto. Esto cumple para imagen o para texto en forma de Z. Debido a este patrón de lectura, nuestra mente intrínsecamente capta mayor atención en ciertos puntos de una imagen. ¿Ok? Entonces, si es en Z, como estamos captando información, hay puntos de esa composición que quedan sueltos, que quedan abiertos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Que ubiquemos información o la mayor información de nuestro interés posible en ese patrón de lectura de Z. Siempre el patrón es el mismo. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre es así. Por ahí hay un empresario hablando. Dígame. Ok, continuamos. Ok. También el cerebro no quiere decir que este patrón sea el único, también puede leer en líneas diagonales.
Eso depender de algunas circunstancias que la vamos a ver más adelante. Y puede también resaltar por algo que llamamos punto de fuga, que también lo vamos a llamar. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento con el tema qué es una composición y cómo nosotros absorbemos información de esa composición? ¿Alguna duda de un empresario? No, por ahora no hay ninguna pregunta, Osvaldo. Gracias, José. Ok, esto es sumamente importante y esto es como que lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía con nuestro smartphone. Es algo muy viejo, es algo muy sencillo. En el mundo de la fotografía es como que lo más básico. Y para nuestro, por favor, me ayudan con el micrófono que está abierto. Para nuestra fortuna, el micrófono abierto, por favor. Para nuestra fortuna, en esta generación, en esta era que vivimos, casi todos los teléfonos, casi todos los smartphones, perdón, ya vienen con esto, ya vienen con una opción en la cual podemos poner líneas, podemos poner un cuadrante y ya nos viene prácticamente esto diagramado, tanto horizontal como verticalmente. En caso de que el smartphone no lo tenga, hay muchos aplicativos que sirven para tomar fotografías que lo tienen. Y simplemente que nos ayuda a esto, a tener encuadres. ¿Y qué es el encuadre? Es básicamente centrar los elementos que queremos dentro de la fotografía. Ustedes ven que a veces una fotografía sale un poquito a la izquierda, sale un poquito a la derecha, sale un poquito más arriba o la luz no le pega mucho. El encuadre nos permite centrar ese foco de atención al cual queremos que en algún momento la gente, porque ojo, muy importante, nosotros tomamos fotografías. ¿Alguien me ayuda con el micrófono que está abierto, por favor? Eh, Nosotros tomamos fotografía y es algo que es difícil de entender para los empresarios y para los emprendedores. Debemos focalizar o generar visual o fotografías para nuestros posibles clientes, no para nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si colocamos los que nada más nos gusta a nosotros, vamos a dejar muy cerrada la brecha de información con el cual podemos captar con una imagen, una determinada fotografía. ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar un poquito más como de mente abierta en este sentido, porque realmente a veces somos muy egoístas con el tema de la fotografía. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, no, esta me gusta, esta no me gusta. Ajá, nos gusta a nosotros, pero también le gustará al posible cliente, también le gustará a la persona que queremos captar con esa imagen. Tal vez esa fotografía, ese producto, ese servicio está haciendo realmente, está transmitiendo lo que queremos en ese momento. Esas son preguntas que tenemos que hacernos antes de tomar la decisión personal, porque es una decisión personal, de decir, esta foto me gusta y esta es la que va. ¿Ok? Siempre hay que pensarnos, hacernos la otra pregunta. ¿Esto le gustará a mi cliente? ¿Esto le gustará a la persona que me está siguiendo en las redes sociales? ¿Esto le gustará a mi comunidad en redes sociales? Esta pregunta siempre hay que hacerlas con toda la sinceridad posible para de alguna manera tener esa viabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces, la ley de los tercios, volviendo más o menos acentuando en lo que estábamos hablando, simplemente vas a enfocar o centrar en esos punticos que ustedes están viendo de ese diagrama, siempre van a ser 4, el objeto que de alguna manera queramos enfocar. ¿Ok? Ya les voy a mostrar un ejemplo, no se preocupen. Vean esta fotografía, por ejemplo. Algún empresario me dice cuántos elementos hay en la fotografía. ¿O qué pueden observar en esa fotografía? ¿Qué ven? ¿Qué composición hay? ¿Qué elementos hay en esa fotografía? Según lo que hemos visto en las láminas anteriores. ¿Algún empresario? Yo acabé de ingresar. Ahí lo que veo es una imagen que es la que está sobresaliendo, Ok. que se está mostrando y en el fondo está pues como en la panorámica nos muestra como ese fondo que de cierta forma decora. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Arena, océano, estrella de mar, cielo, nubes, Ok. serían
elementos para mí. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? El objeto sobresaliente es como la estrella de mar. Exacto. Ustedes en esa fotografía, ven, todas las fotografías que vamos a colocar aquí, de alguna manera son tomadas con smartphone, ¿ok? Vean esa fotografía, hay elementos dispersos, es un paisaje, hay muchas tonalidades en el mismo, pero en la fotografía se quiere resaltar una sola cosa. ¿Por qué? Porque es una fotografía tan abierta que yo como ser humano la veo y me puedo quedar viendo el mar, me puedo quedar viendo el rompeolas, me puedo quedar viendo el cielo, cómo está, la textura de la arena, pero puedo desviar atención, muchísima atención en todos los elementos que están alrededor, menos en la estrella. Entonces, en función de eso, vean que el encuadre no necesariamente tiene que quedar en todo el centro. Si ven la fotografía, hay una parte de la estrella, pero no la estoy dejando de focalizar, ¿ok? Yo puedo hacer un encuadre que quede como este, por eso les coloqué ese ejemplo, en el cual sí la foto esté definiéndome la orientación hacia un elemento que está dentro de la composición, pero que no deja de ser el principal. En este caso es la estrella de mar, independientemente de todos los rasgos que tenga la composición, de los colores, de la textura de la arena. De hecho, ahí se puede ver un poquito la textura de la arena por la fotografía. Hay muchos elementos en esta composición, muchísimos, pero el focal siempre, siempre, siempre es ese que está en ese fragmento y puede estar todo en el centro o puede estar una parte en el centro. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de smartphone, no estoy hablando de cámaras profesionales. En la cámara profesional varía, cambia totalmente el foco. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería el elemento que la persona que tomó esta fotografía quiere resaltar? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué se quiere resaltar en esta fotografía? ¿Cuál es el punto focal de esta fotografía? Para mí sería el vestido de novia. Es la Ok. chica. Para ¿Alguien mí, más? el instrumento El musical. saxofón. ¿El qué? ¿El qué? El saxofón. Unos dicen el saxofón, otros dicen el Sí, el vestido de saxofón. novia. Ok, ¿quién más? Para mí el traje del hombre. Ok, ¿quién más? Es a La la mujer. pareja de casados. En esta no. Ok, la respuesta es, se está tratando de tener como punto focal, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, es el vestido. ¿Ok? Vean el encuadre central. Sí, hay un elemento que es el saxofón, pero ¿cuál es el elemento más grande de ese centro? ¿Es el saxofón o el vestido? El vestido. Es el vestido. ¿Ok? Sí, el saxofón es uno. Y vean cómo la información varía según el género. ¿Cuántos, todos los que me dijeron que era el saxofón son hombres? Sí, cierto. Todos los empresarios que dijeron el saxofón son hombres. Sí, yo creo que sí. Y hay unos que el vestido puede variar el punto focal dependiendo del entorno, la situación y el género. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo puedo colocar en el punto central algún elemento, pero por una persona puede significar otro y para una persona puede significar uno y para otra persona puede significar otro. ¿Ok? También algunas técnicas para hacer juego con ese tipo de información. Okay. En este, ¿cuál sería el punto focal? ¿Quién me dice cuál sería el punto focal en este? ¿Qué se quiere resaltar en esta foto?
Es que ahí se quiere resaltar como el producto que tiene en la mano, pero pues que la linterna también es muy llamativa, o la luz. Ujú. ¿Quién más? Para mí Gracias. la persona y su expresión. Lo alerta que está el señor. También. ¿Quién más? La botella que tiene en la mano. Ok. Esta Producto. composición tiene como varios, ya lo vamos a ver más adelante, tiene como varios puntos de fuga. Hay cosas que desconectan la atención en la composición y todos acertaron. Una es la expresión del señor. Dos es la luz que está debajo del producto que está centrado. Pero lo que se quiere intentar en esta fotografía es resaltar lo que esta persona tiene en la mano, pero hay muchos puntos de distracción en la fotografía. En la composición hay muchos elementos que pueden distraer, ¿ok? Y eso también pasa muchísimo. ¿Cuál es la idea? De que cuando queremos que el foco, que la atención esté en un solo elemento, debemos evitar todos esos distractores que están a los lados de la composición, ¿ok? Líneas verticales y líneas horizontales. Todos sabemos que son líneas verticales y horizontales. Pero ¿qué pasa? No todos sabemos utilizarlas dentro de la fotografía. No en casi todos, en muchos elementos de nuestra vida cotidiana, de nuestro ambiente, de nuestro entorno, encontramos estas líneas verticales y horizontales naturales. ¿Ok? ¿Y cómo las encontramos? En edificaciones, en estructuras, en calles, en edificios. Siempre vamos a ver dentro, antes, incluso la misma naturaleza, el horizonte, la misma palabra lo dice, nos puede trazar una línea para fijar algún tipo de posición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Vean esta fotografía. ¿Sí todos la ven? ¿Qué pueden ver en esta fotografía? Esta fotografía, lógico, con muy buena luz, pero fue tomada con un smartphone. Vean que la fotografía tiene un encuadre natural, está alineada perfectamente. ¿Y cómo se alineó esta fotografía? ¿Cómo creen que la persona alineó la fotografía? Con las ayudas de la cámara del smartphone. Ajá, ¿con qué más? ¿Qué utilizó de todo el elemento, de toda esa composición para poder alinear la fotografía? Las La líneas entrada horizontales. principal. ¿Las qué? La ¿Ven dónde entrada están principal. Ajá. ¿Ven dónde están trazadas esas líneas horizontales y verticales? ¿Qué hay en esas líneas horizontales y verticales? Una estatua. Hay columnas, ¿cierto? Y hay columnas y vigas. Exacto, hay columnas y vigas. ¿Y esas vigas están colocadas de forma horizontal o vertical? Las columnas verticales. Las columnas verticales. ¿Y las vigas? Vigas horizontales. O dinteles. Ahí hizo el ejercicio para que encuadraran. Ahí hizo la tarea para que... Él tomó la estructura de la composición, en este caso, un edificio muy antiguo, y lo adecuó para que esas líneas que son naturales en la estructura, entre las columnas y vigas, le dieran el encuadre perfecto de la fotografía. ¿Ok? Y esto lo pueden hacer siempre. Cuando estén utilizando, haciendo fotografía con el smartphone y estén haciendo fotografía abierta de algún elemento, de alguna No hay situación, sonido. generalmente en el fondo, si tienen una estructura, pueden hacer el encuadre de la fotografía. Utilizando de guías esas líneas horizontales o verticales que pueden tener en la composición. ¿Ok? Esas líneas pueden ser el borde de la carretera, la acera, puede ser una señal de tránsito, pueden ser millones de cosas, pero que estén en una posición vertical o una posición horizontal. ¿Ok? Y si no tienen las dos, se pueden guiar con una. Incluso en los paisajes a veces se puede hacer también. Ok.
Cuando tenemos puntos de fuga y queremos que una imagen sea equilibrada, podemos poner este punto de fuga al centro de nuestra foto. Esto suena medio técnico, pero lo vamos a ver con un ejemplo y lo van a entender mejor, ¿ok? Sin embargo, la ley de los tercios funciona muy bien con los puntos de fuga y la perspectiva, manejando diagonales que crucen los puntos fuertes de los tercios. Esta definición es básicamente de fotografía profesional. La puse ahí, pero se las voy a explicar más didácticamente qué es un punto de fuga y cómo alineamos ese punto de fuga. Y se las voy a explicar de la siguiente manera. ¿Todos ven esta imagen? ¿Sí la pueden ver bien? Sí, señor. Sí, la veo. Ok, ¿qué nos dice esta imagen? Primero, está dividido en cuadrantes, que es donde estábamos viendo la ley de los tercios, y el cuadrante principal era donde teníamos que fijar el punto focal utilizando la primera ley de los tercios. Pero ahora el punto de fuga nos mueve todo. ¿Qué quiere decir? Ven esas líneas como amarillas, mostaza, que están ahí en forma de vértices superior e inferiormente, y nos están llevando como a una diagonal, a un punto en la esquina. ¿Ok? Nuestro cerebro siempre, siempre, siempre localiza los puntos de fuga o se adecúa a los puntos de fuga cuando están en los extremos. ¿Ok? Pero no los extremos hacia el infinito o muy abajo y muy arriba. Es algo ligeramente movido. Esto puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de parte inferior a parte superior o viceversa. Ya les voy a explicar por qué. Ven que hacen como un vértice y el vértice tiene que venir de ambos ángulos. Ya lo vamos a ver con una fotografía para que lo entiendan un poquito mejor. Ok. Ven esta fotografía. Si el punto de fuga es aquel donde el cerebro de alguna manera capta un patrón diferente a lo que hay en toda la composición, ¿cuál sería el punto de fuga en esta fotografía? Hay cositas para identificar el punto de fuga en la fotografía. ¿Y cuál es la idea de que identifiquen el punto de fuga? Que sepan ustedes colocarlos en sus fotografías. ¿Okay? Que sepan jugar con esa distracción del punto de fuga. ¿Por qué? Porque si yo juego bien con esa distracción que es el punto de fuga, yo puedo manipular de alguna manera la información y puedo hacer que esa persona que está viendo la foto de una vez vaya a ese preciso punto donde está una información que yo quiero que vea. ¿Ok? Entonces, aquí en esta composición hay ciertas cositas que tienen que tener en cuenta de esta fotografía para saber cuál es el punto de fuga o para ir descartando cuál es el punto de fuga o cuál no es. Generalmente el punto de fuga tiene una característica muy importante. ¿Y cuál es? Que básicamente es único. No tiene un doble en la fotografía. ¿Ok? Entonces, analicemos esta foto. ¿Cuál sería el punto de fuga en esta fotografía? ¿Quieren que revisemos? ¿Alguien me lo dice o revisamos la fotografía en conjunto y vamos descartando una por una? Esta ventana. Vamos a descartar una por una. El tocador, o sea, la imagen del espejo del tocador. La ventana es el punto de fuga. Por ahí está Carlos, ¿verdad? Sí, hola. Ok. Sí, la ventana es el punto de fuga, es por donde está la mayor parte de luz del escenario. Además, y no hay otro elemento como estos. Y las diagonales dirigen hacia allá. Tal cual. Esa es la respuesta. El punto de fuga, tal cual, es ese. ¿Por qué? Porque si hacemos el ejercicio por descartes, vemos que todo tiene una relación o tiene un duplicado. Las lámparas que están en el espejo primario tienen un duplicado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Las toallas tienen un duplicado. El lavado tiene un duplicado. Los gabinetes tienen un duplicado. Las toallas tienen un duplicado. El televisor tiene un back en el espejo. Pero la única, de hecho, hay tipos de luces en la misma fotografía. La del candelabro es un poco más baja que la de las lámparas. Pero la única cosa típica que es la fotografía es la luz natural que está en la ventana. Es lo único. Ese es el punto de fuga. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. ¿Cuál sería el punto de fuga en esta fotografía? La isla de la cocina, donde está la mesa, pues, el comedor.
¿Otro empresario? ¿Algún otro empresario me dice cuál para él sería el punto de fuga? Ya alguien por ahí dijo la cocina. El horno. La de fondo. No la de la izquierda, sino la Es de la la ventana, mano izquierda. Ok, ¿quién más? Yo creería que la puerta, la que es con todos los vidrios. Ok, Lado perfecto. izquierdo. Ok, ¿alguien más? Las puertas y las ventanas. Ok, ¿quién más? Bueno, No, yo me quedo callada. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la imagen anterior. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio de descarte. Recuerden que el punto de fuga debe ser único en la fotografía. Único. Debe tener algo que ninguna otra parte de la composición tenga. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿De qué material creen ustedes que es el piso? madera. Madera, ¿cierto? Las sillas, ¿de qué material son? Madera. Ok. La mesa, ¿de qué material puede ser? Madera. Entonces, el punto de fuga no sería ni el piso, ni las sillas, ni la mesa. Ok. Vamos subiendo un poquito. Las puertas, los gabinetes, el lavabo, incluso el techo, ¿son del mismo color? No. ¿No son del mismo color? No. ¿O Sí, tienen color blanco. tonalidades de luz distintas? ¿Son o no son del mismo color? Sí, Son del mismo color. Entonces, ni las puertas, ni las vitrinas, ni el lavabo puede ser el punto de fuga. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, tienen ese blanco. ¿Ok? Ahora, por ahí unos empresarios me han dicho que pueden ser las puertas o las ventanas. En el primer ejercicio vimos de que sí el punto de fuga era la luz natural porque había uno. Pero aquí, ¿cuántos hay? Hay 3. Hay 3. ¿Y cuál es la regla para definir el punto de fuga? Que tiene que ser único. El horno. Entonces, ¿qué nos queda? el adorno sobre la mesa es el punto de fuga. La Podría decoración entrar, que está al pie de la ventana. podría Para mí entrar. sería El adorno sobre la mesa, ¿quién más? pero Muchos me han dicho el horno, otros me han dicho el adorno sobre la fuga es un mesa. distractor. ¿Es un ¿Cómo? distractor el punto de fuga? Ya va, que no les escucho muy bien porque hay un micrófono que está como... Ok. Ahora sí, ¿me repite, por favor? No sé, no he entendido todavía si el punto de fuga es un distractor. Sí, es algo que desvía. Es algo que realmente como que resalta en la fotografía. Entonces esa luz que está al fondo en el centro sería para mí el punto de fuga. Al fondo sobre el mesón porque el color es amarillo y es diferente a todo, me parece. Podría ser. Entonces, vean que hay muchas personas que tienen como que cualificaciones distintas a lo que puede ser el punto de fuga en la fotografía. Pero independientemente, esto es otra cosa que tienen que tener mucho en cuenta, importa el tamaño. ¿Ok? La fruta sobre la mesa, sí, puede ser un punto de fuga, pero tenemos uno mayor al fondo, que es el horno. ¿Ok? El único elemento. De hecho, el platón de frutas, la base es blanca. Lo que pasa es que está haciendo como un juego de sombras. Tiene una composición con todo el ambiente también. Las luces juegan con tonalidades, como juegan las del techo también, como juega la luz también que hay afuera, que está entrando por las dos puertas y que está entrando por la ventana del lavabo. Es juego de luces. Pero el único elemento de la fotografía que es distinto a todos es el horno.
es el horno. Él no juega con otro, es el único. Las luces juegan con los blancos y con los tonos. El Platón juega con una pieza blanca, pero el único que no juega con nada es ese. De hecho, el color no lo tiene ningún otro elemento dentro de la fotografía. ¿Ok? Esto aquí es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la forma como vemos objetos, la forma como vemos paisajes, la forma como nos planteamos situaciones, la forma como de alguna manera recibimos información en ciertos entornos, siempre va a depender del ángulo de lo que lo veamos, del ángulo de cómo lo estamos viendo. ¿Ok? Esto pasa en la vida diaria, esto pasa en el trabajo, esto pasa cuando estudiamos, pasa siempre. Y en la fotografía no deja de ser así. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente hay 5 ángulos principales donde la fotografía puede cambiar totalmente la función, puede cambiar totalmente la percepción y puede cambiar totalmente el objeto. ¿Ok? Y como tenemos un smartphone, esto se nos hace un poco más fácil. Nos puede hacer fácil con un trípode, incluso hasta con la misma mano. Se nos puede hacer sumamente fácil. Y son estos ángulos. ¿Ok? Sí, dígame. Ok. El primero, que lo ven allí, el 1, normal, frontal o neutro. No es más que cuando yo coloco mi smartphone y hago esto. Es el ángulo que más uso. ¿Ok? Es el ángulo que más uso. De hecho, nosotros los que somos tenemos un poquito más de edad, yo creo que estamos por arriba de los 35, es como que el que más usamos, pero cuando vemos a alguien de 16, 17, lo pueden ver hasta arrastrándose en el piso y total es que está tomando una fotografía. Entonces, ese es el más estándar que hay, el neutro o el frontal. Después viene el picado a 45, que es realmente cuando hago esto, un poquito más arriba de la cabeza, sin hacer un ángulo recto. Y esto me da que una dimensión de profundidad. ¿Ok? También se usa mucho, sobre todo para tomar productos, fotos de productos. Depende del tipo de producto también. Está el cenital, que es ese de 90, en algún momento, hace como un año, 8 meses, fue tendencia. Mucha gente estaba tomando fotografías en ángulo cenital para redes sociales, pero muchísimo, muchísimo. No sé si en algún momento vieron ese efecto que las fotos quedaban como la gente metía como una burbujita y todo se dimensionaba a los lados de una manera distinta. Eso se hacía con ese ángulo. El contrapicado, que también me da un elemento de percepción muy diferente al picado, porque estoy volteando el ángulo, por llamarlo de una manera. Y el nadir, no sé si han visto todas esas fotos, incluso la tendencia esa que colocan el teléfono abajo, pero eso es con video, y van a hacer como si pisan el teléfono y es otra imagen, eso se hace en ese ángulo. El ángulo es el contrapuesto al cenital. ¿Ok? Un segundito. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora en el chat no hay, Osvaldo, ninguna. No sé, los empresarios, también quiero recordarle a los empresarios que se encuentran presentes que llenemos el formulario, por favor, de asistencia. Ok, como tenemos poco tiempo, llevamos 1 hora para este tipo de ángulos. La señora Patricia está escribiendo una pregunta. No accedemos. Señora Patricia, yo le contesto. Señora Patricia, el ángulo lo da la posición que uno genere con nuestra mano. ¿Okay? El teléfono por sí solo nunca le va a dar un ángulo cenil, le va a un ángulo de 90. Esos ángulos los hacemos nosotros con la mano, exactamente con la posición del teléfono. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Como tenemos, ok, no se preocupe, estamos para servirle. Como tenemos otro tema que es también súper importante, que es el tema de storytelling, las preguntas que tengan las podemos dejar para lo último, por una rondita de preguntas,
porque el otro tema también nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿ok? Entonces, las preguntas que tengan las escriben, cualquier cosita si no nos alcanza el tiempo, las pueden consultar con sus extensionistas. Yo no tengo problema en también tener una sesión con ustedes luego que terminen, pero siempre agendado en función de su extensionista y que nosotros coordinemos, ¿ok? Ya que somos un equipo. Entonces, les voy a mostrar un video. Ese videito es como que la abreboca. Quiero que estén muy pendientes del detalle del video, de cómo ese video, de cómo es el inicio de ese video, de cómo es el transcurso de ese video y cómo es el cierre de ese video. Ya se nos va a colocar. Denme un segundito. ¿Me confirman si se ve y se escucha bien? Sí, ahí se está viendo. Se está Vale. viendo bien, se escucha bien. Sí, se escucha. ¿Que eres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Dieta. Pato. ¿Qué? Ok. ¿Sí pudieron ver el video? Sí, bien, Osvaldo. Se reprodujo bien. Sí, señor. Ok, súper. ¿Qué pudieron identificar en ese video? ¿Qué vieron en ese video? ¿Qué les quedó en ese video? Y quiero que lo vayan pensando, porque a medida que vamos desarrollando lo que queda del módulo, lo vayan de alguna manera como que destapándose muchas ideas que han tenido con sus empresas, en situaciones, en historias que han pasado con sus clientes, en momentos que han pasado con sus clientes, en ideas súper innovadoras que tal vez les haya dado en algún momento miedo contar. Y en eso se basa esto. ¿Y qué es esto? Esto es el llamado storytelling. ¿Y qué es el storytelling?
Simplemente el storytelling es una técnica. ¿En qué se basa esa técnica? Se los voy a contar y después les voy a decir de dónde nace esto y por qué todos, absolutamente todos, tenemos una gran capacidad para hacer storytelling, ¿ok? Lo que no sabemos un poquito de la técnica, sí, y eso es totalmente normal. Pero ya les voy a explicar el por qué todos estamos en la capacidad de hacer un excelente y un muy buen storytelling. Y para esto no necesitamos grandes herramientas más que el conocimiento que tengamos de nuestro entorno, de nuestra empresa y algunas ideas, ¿ok? Entonces, ¿qué es el storytelling básicamente? Es la técnica para contar historias que trasladen los valores de una compañía, marca o producto, que conecten con sus públicos objetivos. Puede existir diferentes géneros y tonos, emoción, humor, intriga, así como diferentes formas para plasmar una historia. El storytelling o arte de contar historias es un recurso cada vez más utilizado por las marcas para llegar a sus públicos. Históricamente se ha utilizado en relaciones públicas, también en el terreno de la publicidad. Entonces, esta es la definición del storytelling, pero vamos a irnos más hacia atrás. ¿Y por qué vamos a irnos más hacia atrás? Porque tenemos que identificar que desde que hacemos el uso de la palabra o hasta que aprendemos a hablar, la información que hemos pasado de generación, ¿cómo la hemos pasado? Simplemente en forma de historia. ¿Ok? Entonces es algo con lo que hemos convivido prácticamente desde el momento en que nacemos. Vivimos de las historias diarias, vivimos de los relatos, vivimos de relatar hechos, pueden ser históricos, pueden ser cotidianos, podemos relatar un storytelling, incluso puede incluir fantasía, perdón, puede ser de humor, un storytelling también, pero simplemente lo único que tenemos que es dar el paso de contar lo que queremos contar. Que contar esa fracción o eso que queremos transmitir tiene un proceso, sí lo tiene. Que este proceso es totalmente rígido, no lo es, ¿ok? Pero simplemente hay que trazar unas líneas de tiempo para que pueda salir de la mejor manera. ¿Que no va a salir bien a la primera? Puede que sí, puede que no. Pero eso también se trata en la vida de ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Entonces, una de las cosas más importantes en este momento, en lo que es redes sociales, para crear engagement, para crear conexión con nuestro público objetivo, para crear ese vínculo tan deseado, para de alguna manera construir nuestras comunidades digitales, un gran elemento es el storytelling. El contar de dónde venimos, cómo lo hicimos, cómo llegamos ahí, cómo es nuestro proceso. A todos nos interesan las historias. A todos nos interesan las historias. ¿Por qué les puse esto también del branding context? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que confunde el storytelling con el branding, ¿ok? ¿Qué es el branding? El dónde está dentro del storytelling. Es todo eso que yo estoy contando, para resumírselo de una manera, dentro del storytelling. Ese contenido que está ahí. ¿De qué se trata esa historia que está ahí? ¿Qué es lo que mueve esa historia que está ahí? Entonces, para que vayan pensando, porque al final vamos a hacer como un ejercicio cortico, les voy a colocar otro storytelling para que de una vez vayan desempolvando todas esas ideas que tienen ahí y nos vamos a ir un poquito con técnica, ¿ok? Yo les voy a poner otro video.
segundito mientras coloco la diapositiva. Ok, ¿quién me dice cuál es la diferencia del primer video con el segundo video? Ambos son storytelling, pero ¿cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es la diferencia entre el primer video y el segundo? A ver. ¿Creen que ambos estén contando historias? ¿Creen que uno no, que otro sí? ¿Creen que uno la cuenta mejor de una manera que el otro? A ver, ¿quién me lo dice? El primero solo tiene en cuenta el presente y como visos hacia el futuro. El anterior cuenta desde un inicio, o sea, como la trascendencia. Cuenta una historia, pero cuenta qué llevó a esa historia. Ok, válido. Gracias. ¿Quién más? Sí, tienes razón. Esto, bueno, hay una diferencia, pero digamos que es personal. No sé si todo, o sea, tiene que ver con la marca. Adidas es una marca mucho más popular, es mucho más reconocida y pues todo el mundo ve Adidas y sabe que son zapatos, ¿vale? Sí, tiene la de Adidas, pues sí, como decía la compañera anterior, pues acude a recuerdos, a memorias y a deseos, ¿no? Como es más nostálgico. El primero que vimos, pues IKEA es una tienda de cosas para casa, Sí, de decoración, básicamente. pero no es una marca muy popular, digamos que es una marca que tiene o sea, este storytelling tiene un impacto mucho más amplio en Europa, que es donde más conocida la marca. Sí, claro. En América no es tan reconocida. Y allí hay un personaje que sufre un cambio de valor, ¿sí? Empieza pues con una motivación a cambiar de un estado de soledad y oscuridad a un estado más como más alegre, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Es como, la historia nos cuenta, es como un proceso de cambio. Es un Sí, change. una Es un proceso de evolución. cambio. Una evolución, un proceso de cambio. Gracias. Muy acertada esa intervención. ¿Quién más? ¿Algún otro empresario? Sin miedo. Aquí no hay problema, todos venimos a aprender. Yo no me las sé todas más una, yo aprendo todos los días de ustedes también. Ok. Ambas cuentan una historia, pero no todas las historias llevan al mismo destino. Como lo decía el empresario que hizo la intervención, todas las historias tienen fines distintos y todas las historias tienen comienzos distintos. Y eso es lo que tenemos que saber identificar nosotros dentro del storytelling. ¿Qué inicio voy a tener? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué fibra quiero tocar? Porque el storytelling tiene un objetivo, uno de los objetivos principales de storytelling es que toca fibra. Para que un storytelling sea bueno, debe tocar la fibra. ¿Y qué es tocar la fibra? Que sintamos de una parte de ese storytelling algún tipo de conexión con algo que nos ha pasado en algún momento. ¿Ok? Ambos storytelling que les presenté anteriormente son storytelling con un poquito, uno sin fantasía, el otro sí, e incluso yo he tenido amigos que le han llegado aves en inviernos y no las sueltan hasta el otro invierno porque se les dañó un ala o algo así, eso pasa, eso ha pasado. Que no haya pasado exactamente como al pato, sí, eso es otra cosa, pero es algo posible. Igual que de alguna manera la antología de Adidas que estaba allí es un poco melancólica, es algo más añorando todo lo que fue una persona en sus momentos de gloria y que lo quiere volver a hacer y que tiene la capacidad de hacerlo otra vez y que el ambiente y la gente colaborativa lo puede ayudar a hacer, pero nos dan varios mensajes, ¿ok? Y todos mensajes positivos. Pero, como lo decía el empresario, esto va siempre ligado, amalgamado, fusionado, casi mezclado con el ADN de lo que es la pyme, la empresa o la marca, ¿ok? ¿Por qué? Porque en ese storytelling yo no solo debo mover fibras, sino que también de alguna manera debo bajar los valores de la marca y colocarlos en el storytelling.
debo amalgamarlos, debo fusionarlos para el storytelling. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el storytelling siempre funciona? Y siempre funciona. Funciona por su propia esencia y la del ser humano, que es lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Qué hace el storytelling? Simplifica. Las historias son una forma sencilla de trasladar hechos y datos de forma que sea sencillo tanto contarlos como recordarlos. ¿Quiénes de ustedes aquí en esta sala en este momento recuerdan un buen chiste que les contaron hace 10, 12 años? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué nos quedamos grabados con esos chistes? ¿Quién se acuerda algo que pasó en un evento social que tengan ustedes, en un cumpleaños de un tío, de un abuelo, de un primo, de un sobrino, de un amigo, un esposo, de una novia, y lo recuerdan durante años? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil, porque están simplificando información. La están resumiendo una historia en 2 minutos, 3 minutos. ¿Recuerdan cuando el tío no sé quién hizo esto, tal cual, y ese día estábamos haciendo esto? Todo el mundo se rió. Hice un storytelling. Simplifiqué hechos y datos en un cuento de 2 minutos. Hay unos que son de menos, ¿ok? El otro punto, genera una fuerte conexión. A través de las historias, las marcas consiguen conectar con el público y crear un vínculo. ¿Por qué las historias conectan tanto? Porque hay 2 razones. Hay una razón de tipo antropológica, y es que básicamente nuestra sociedad moderna se creó a base de historias. Cuando la gente no tenía internet, ni siquiera no tenía internet, no tenía ni libros, ni no se había creado ni la imprenta, ni la forma de escribir, solo nos comunicábamos y solo trascendíamos información a través de la historia. De una generación a otra, de una generación a otra, de una generación a otra, de una generación a otra. Después los medios impresos, sí, otra cosa, teníamos otra forma de trasladar información de una generación a otra. Pero antes de todo esto, en nuestra historia como seres humanos, solo transmitíamos información con la historia. Solo transmitimos información con eso, ¿ok? Por eso es que está tan arraigada en nuestra psiquis. Está súper arraigada en nosotros. De hecho, no podemos existir sin contar historias. Todos los días contamos una historia distinta. Les invito que agarren un cuaderno cuando termine esta implementación, y el día de mañana, desde que se paran hasta que en el almuerzo agarren ese cuaderno y evalúen o identifiquen cuántas historias cuentan en ese periodo de tiempo, desde 7 de la mañana, que inician jornada, 6, 5 a la hora que inicia, hasta las 12. ¿Con quién hablan y a quién le cuentan una historia de algo que les pasó? ¿Qué les pasó con un cliente? ¿Qué les pasó en el día? ¿Qué les pasó con un hijo? ¿Qué les pasó con un sobrino? ¿Qué les pasó con un abuelo? Pero algo que les pasó en el día. Les invito que cuando termine la implementación hagan ese ejercicio para que empiecen a adecuarse de cómo es enfocar un storytelling o cómo captar la base para poder lograr un storytelling. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer es identificar el contexto. ¿De dónde saco eso? ¿Ok? Y el tercer punto, generar credibilidad. ¿Ok? Las historias nos muestran nuevas facetas de las marcas y las dotan de cercanía, porque producen confianza. Pero para ello es necesario que exista autenticidad y que la marca haya trabajado en una historia propia y relevante. Los públicos difieren muy bien, y la auténtica pasión y el interés de una marca se basa realmente en cómo yo capturo la afinidad del lector. ¿Ok? Entonces, les pongo otro ejemplo diario que les pasa mucho. Cuando ustedes ven un local de comida nuevo y pasan por ese local, o oyen una publicidad, o ven una publicidad en Instagram o en cualquier red social, TikTok, en cualquiera de Meta también, o les mandan una publicidad por un grupo de WhatsApp. Sí, ustedes ven la publicidad, pero ¿qué pasa si alguien que conozcan les cuenta cómo les fue en el restaurante? ¿Qué hacen? Alguien de confianza, alguien les cuenta una historia de cómo les fue en ese restaurante, y que la hamburguesa fue buenísima, que no sé, el jugo no estaba tan bueno, pero que la ensalada sí estaba súper bien. ¿Qué hacen ustedes después que alguien les cuenta esa historia? ¿Qué hacen? ¿Van o no van? Si la historia es buena, ¿qué hacen? ¿Van al restaurante? Sí, claro. Sí. Se procura ir lo más rápido.
se procura. ¿Y por qué lo hicimos? Simplemente porque alguien me contó una buena historia. Aumenta la probabilidad. Aumenta la probabilidad. Pero casi seguro que si su novia le dice a su esposa que es bueno, te va. ¿O no? Eso depende de quién venga la información también. Sí, claro, pero estamos hablando de alguien cercano, de alguien que genere empatía. Ok. El branding, lo que yo les estaba diciendo, que es lo que está inmerso dentro del storytelling, tiene unas características también. Y una es que aporta valor, otra que se puede aplicar en toda industria y marca, y la otra que genera conexión. Son muy similares, pero recuerden que el storytelling no existe sin el branding. El branding básicamente es lo que está, imagínense una gran torta, eso es el storytelling. Y dentro está el branding, que es como el relleno, es lo que amalgama, son las piecitas que unen para que eso pueda tener de alguna manera un sentido lógico, que pueda tener un fin y un desarrollo. ¿Ok? Ok. ¿Cuántos de ustedes han de alguna manera hecho storytelling para sus compañías, para sus empresas, para sus redes sociales? ¿Quién de ustedes se ha puesto en la tarea de hacer un storytelling o de contar una historia de algún producto, algún proceso o un servicio dentro de sus empresas o de sus pymes? ¿Quién lo ha hecho hasta el momento? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Nadie lo ha hecho? ¿Ni uno lo ha hecho? No, nada, eso es De difícil. pronto no para vender un producto, sino en la empresa que trabajamos, en la parte para concientizar a los trabajadores de una campaña que hicimos sobre alcoholismo. Entonces inventamos un personaje ficticio, Enzo, un trabajador, con las características de los trabajadores que teníamos en la empresa y les dimos como las características porque él tomaba para generar conciencia en los trabajadores. Eso es un storytelling. Tal cual es un storytelling. Ojo, ojo, y ya lo vamos a revisar ahorita. Me salté la página, la parte de relaciones públicas porque es más como un contexto mucho más de conexión con medios tradicionales. El storytelling, recuerde que vamos a ver, ¿ustedes creen que un cuento de fantasías puede ser un storytelling? De fantasía, sí. Ok. Ok, ¿por qué? Bueno, pues, profe, es que uno la historia, uno tiene su misma historia, uno puede contar su misma historia, uno tiene su propia historia Todos tenemos de historia. vida, ¿sí? Entonces el restaurante también puede hacerse una historia. ¿Cómo nació? De por qué, pues pienso yo, ¿no? Es como algo personal, ¿por qué nació colocar un negocio? De por qué, sí, porque nació la idea de colocar, ¿verdad? Un negocio, de, por lo menos en el mío, el caso de la ternera La Mamona, ¿sí? Eso tiene su historia. Claro, Y es que tuvo todos tienen su historia. Todos y tienen tuvo su su historia. proceso, y tiene su proceso Tal para, cual. para uno llegar. Entonces yo creo que esa es como una historia, ¿no? Porque todo, para mí fue un proceso, duré como un año, porque yo primero hice estudio de mercadeo, después que pensando en los muebles, pues lógico, primero el sitio, ¿no? Pero sí yo me llevé como un año para, hice estudio primero de mercadeo, después para cómo colocar de acuerdo los muebles, de acuerdo pues a la comida, ¿no? Porque eso mire que cómo influye en un negocio. Claro. Porque, por ejemplo, mi negocio pues es adecuado con sillas de madera o tablones, pero de un árbol con vetas, entonces grandes, las mesas son grandes y la decoración también influye mucho, el rancho Y eso también tiene una eso razón de ser, ¿cierto? es ser, Eso tiene sí, un claro. porqué.
Claro, Todo lo que usted colocó en su local tiene un porqué y tiene una historia de por qué llegó ahí. Ajá, y digamos donde se toman el stand, donde se toman la foto, pues ya viene ahí el montaje, el recuerdo, porque yo tengo muchos recuerdos de mis papás, ¿sí? Entonces yo coloqué, por ejemplo, el lavamanos, tiene su historia para contarle a la gente, que era donde hacía los batidos de, digamos, los merengos que se hacen aquí en el Huila. Disculpe, mi señora, ¿cuál es su nombre? Clementina Manchola, pero es que mi hija es la que aparece registrada. No se preocupe, señora Clementina, no se preocupe. ¿Y quién es el extensionista? Pues soy yo la que estoy ahí frente al negocio, y entonces todo eso cómo influye. Por ejemplo, el stand tiene un galápago, tiene un caballo, tiene todo relacionado con con la ganadería. Tiene cosas antiguas también, tiene un tinajero, todo eso, mire, que llama la atención en los negocios. Entonces esa es mi historia. Bueno, mi señora, usted me acaba de describir como 30 storytelling. Sí. Yo le voy a invitar a que haga un ejercicio y usted haga una historia de los elementos más resaltantes de su local. A la gente le encanta eso. Sí. Le encanta saber por qué eso está allí. Sí, ¿de por dónde qué viene eso? ¿Qué pasa con eso? De por qué eso llegó ahí, por qué ese elemento pudo llegar allí. ¿Okay? Y cosas antiguas, ¿sí? Por ejemplo, pues, referente a la ganadería, entonces que un rejo, que el apero, pues, con la jáquima, todo eso relacionado con la ganadería. Entonces eso, yo pienso que eso como que llama la atención al turista o a las personas, pues uno que vive en el pueblo y todo, pues ya, y de la finca, pues uno sabe qué es eso, pero un chico, hoy la juventud, pues no, como no le gusta el campo, entonces que es una jáquima, que es un rejo, que todos esos elementos llaman la atención. El chico a tomarse la foto en el galápago, las canecas de leche, todo eso, mire que eso influye mucho. Entonces, pues esa es mi historia del negocio, eso yo lo que pienso. Listo. Ahí, entonces, no sé, si quiere cuando se contacta con su extensionista y ahí acordamos una reunioncita, a ver si armamos unos buenos storytelling para que los tenga ahí en el negocio, de elementos que usted crea que son buenos para resaltar, ¿le parece? Sí, señor, claro, bueno. Eso es la historia. Osvaldo. Perfecto. Dígame. Osvaldo, yo soy el extensionista que está acompañando a esta empresa. Perfecto. Listo. Ahí organizamos. Listo. Yo casi de esos términos que como yo vine acá, pero a mi hija. Pues no se preocupe, vamos a seguir acá. Entonces, quiero que tengan en cuenta varias cositas. Antes, el ejercicio más básico para crear un storytelling es el que les acabo de sugerir hace como unos 10 minutos, que ese ejercicio, si no lo quieren hacer en la mañana, lo pueden hacer en la tarde, o lo pueden hacer en la noche, o lo pueden hacer en el transcurso del día. Pero para que nosotros vayamos planteando, de alguna manera nos estemos planteando storytelling, cómo crearlos y cómo recibir ese insumo, básicamente tenemos que empezar a escribir. ¿Ok? Debemos identificarlos, como lo hizo nuestra empresaria. Ella lo tiene acá en la cabeza y ya lo tiene sumamente identificado, súper claro. Pero ahora viene el ejercicio más importante. Hay que crearlo, hay que estructurarlo. ¿Ok? Y a veces storytelling que son espontáneos salen muy bien, pero cuando en el momento que estemos definiendo el storytelling como una técnica de apoyo para poder nosotros generar más vínculo con nuestro público objetivo, con nuestros clientes, sí hay que estructurarlo. ¿Ok? O podemos pivotearlo, o podemos jugarlo, podemos hacer un orgánico, uno que sea normal, y podemos hacer una estructurada, podemos jugar con esas dos cositas. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hacer un storytelling estructurado, tenemos que primero tener el objetivo del storytelling. ¿Para qué yo voy a contar esa historia? ¿Para qué? ¿Ok? Entonces, en ese punto en específico, identificación del problema. Yo voy a, en esa historia, contar algún problema, oportunidad de comunicación que se debe resolver. Es decir, esa identificación de ese problema que yo voy a hacer, lo voy a resolver en la misma historia. Potenciar la historia. Puede ser la construcción de una marca, puedo tener factores de diferenciación en el mismo objetivo, puedo transmitir valores
de mi marca o de mi empresa, puedo hacer un reposicionamiento, puedo hacer refuerzo, pero debo fijar el objetivo de ese storytelling. Si es crear comunidad, si es crear vínculos, si es vender, si es demostrar un producto, si es demostrar el servicio, si es afianzar, si es reposicionar, pero debo fijar el objetivo de ese storytelling. Sí o sí debo fijar el objetivo. 2, la esencia de la marca. Yo creo que al hablar de esencia de la marca, yo soy uno de los creyentes que todo empresario o todo emprendedor transmite una parte de su código genético a su marca. Es un brazo de ustedes, es un ápice de ustedes, el emprendimiento. Y que esos valores también son parte de ustedes. Entonces, cuando se habla que en un storytelling se debe transmitir la esencia de la marca, el territorio y los valores de la marca, el valor diferencial, ¿qué es lo que diferencia a esa empresa, a ese restaurante, a ese emprendimiento de los otros? Eso hay que colocarlo en el storytelling. ¿Okay? El target. Punto 3. Debemos tener claro el público al que nos dirigimos para adaptar nuestra historia. Ojo con esto. Este es uno de los mayores fracasos en los storytelling, cuando son mal enfocados. Si nosotros no sabemos el target, que es el público, estamos tirando un storytelling a quien lo pueda agarrar. Y eso no es adecuado. ¿Okay? Si yo tengo una panadería, por ejemplo, y yo quiero contar de dónde sale, de hecho, esto es un ejemplo real con una empresa que tuvimos hace poco, una panadería que se llama Peter Pan. Ellos empezaron a hacer storytelling de dónde había nacido el nombre, de por qué hacían el pan con determinada mezcla, o por qué siempre estaban tenían un producto muy fresco, pero ellos contaron el por qué y el cómo lo hacían y de dónde nacieron ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el target en ese momento? En algún momento se definió que el público objetivo iban a ser estudiantes universitarios porque tenían una universidad muy pegada, muy cerca. En otro momento se hizo otro target porque empezaron a vender productos en la noche y en la madrugada. El objetivo del público cambió totalmente con el storytelling. Y después se metieron con otro storytelling para temas de cumpleaños. Son 3 públicos totalmente distintos. Y mismo producto. Mismo marco de producto. ¿Okay? Pero cambiaron los targets. Pero lo diseñamos y lo trabajamos para que fuese muy claro. Entonces, ojo, si yo tengo una heladería, yo no puedo hacer un storytelling de humor, de un chiste, y que al final me resalte la heladería. ¿Ok? Ojo con esto, siempre debo tener el target, siempre debo definir el público donde va a ser storytelling. ¿Ok? 4, la trama. En toda historia es necesario que exista un reto, un problema que el protagonista deba solucionar o no. Debe existir un argumento que permita unir todos los elementos de la historia, y para que sea realmente efectivo debe ser una estructura clásica: planteamiento, clima, desenlace. ¿Qué es el planteamiento? El objetivo, la identificación del problema. ¿Ok? ¿Qué es el clima? El desarrollo de la historia. ¿Y qué es el desenlace? Prácticamente la palabra lo dice, desenlace. Es cómo termina todo. Mi recomendación con el tema de la trama y los storytelling y el desenlace. Yo soy mucho de aconsejar, eso va a quedar a su libre albedrío, a su elección. Yo soy mucho de aconsejar de que los storytelling queden con finales abiertos. ¿Por qué quedar? No siempre, pero sí a veces es bueno tener los storytelling con finales abiertos. ¿Qué es esto de final abierto? Final abierto es un storytelling simplemente cuando yo dejo la historia a que el cierre de esa historia sea al imaginativo del que la está viendo. De que esa persona que está viendo ese storytelling, él mismo cree ese pedazo que falta y lo cree en su subconsciente o subconsciente. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de recordación que yo puedo dejar de ese storytelling. Eso funciona mucho. Cuando yo dejo el final muy, muy abierto, es decir, que queda al imaginativo. Hay muchas publicidades que ustedes dicen, ajá, seguro después el hombre se fue a tal lado, hizo tal cosa, entonces se vio con no sé quién. Ustedes todos nos imaginamos finales diferentes de historias que hemos asumido. Todos. Pero es porque la historia queda con final abierto. ¿Okay? ¿Qué es el final cerrado? Que tiene un desenlace. O una solución al problema que se planteó en el storytelling.
¿Ok? La tipología, punto 5, puede ser historia educativa, cotidiana, épica, personal o fantasía. Yo puedo armar un storytelling de todos esos géneros. Básicamente, toda historia, independientemente del origen de la historia, incluso puede ser fantasía, sigue siendo un storytelling. Y es uno de los que les voy a colocar ahorita para ir cerrando. Ya les voy a colocar, denme un segundito. Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your fate. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how... Denme un segundito que hay dos videos allí. Denme un segundito. Estaba reproduciendo otro territorio. ¿Qué opinan de ese último?
Coca-Cola siempre se luce con sus comerciales. Sí, sí, No, en exacto. este caso involucran las emociones para motivar al consumo. Sí, pero Coca-Cola va más allá siempre. Coca-Cola es como un patrón en el mundo del marketing. Él siempre como que direcciona, es el primero casi en pegar casi todo. Independientemente que ya tenga casi más de 100 años, es uno de los mejores productores en cualquier técnica de marketing que existe. Masiva, que todas son masivas. Ok, vieron que a diferencia de los dos primeros comerciales que vimos, basados en storytelling, este es totalmente fantasioso, ¿ok? Es una fantasía, es un relato de fantasía básicamente, pero no deja de ser un storytelling. De hecho, ¿cuál de los tres le generó más empatía? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres le tocó más fibra? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. ¿Por qué? ¿Por qué el tercero? Tiene como más elementos familiares. Esa es una. ¿Qué empresario me logra identificar la parte precisa de ese storytelling que hizo más conexión? O las dos partes precisas. Son dos en ese storytelling. ¿Cuáles serían? Una Hay dos sería que conectan. muy familiar, ¿Cuál? que es muy familiar. Ajá, por ahí va, pero vamos al momento exacto del storytelling. Tiene dos. Y uno está al inicio y otro está al final. El empeño del padre en dar, cumplirle ese sueño a su hija y lo Pero él no otro, sabía. pues, Él no que el sabía que había en sueño la carta. Él no sabía. Los dos objetivos que conectan, o los dos procesos que conectan ese storytelling es la despedida de la hija con el papá, dándole la carta, y el cierre, cuando él lee la carta. La travesía es el clímax del storytelling, y sí, está muy bien hecho. Una parte concadena con la otra, una parte conecta con la otra, una parte conecta con la otra, hasta que hay un cierre. Y el cierre no es tan complejo, es súper simple. Súper simple. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando el tema de storytelling, ¿cómo podemos utilizar o usar el storytelling en comunicación? Existen múltiples posibilidades. Por el contrario, no hay una fórmula magistral ni la historia perfecta. Pero las agencias de comunicaciones o las personas que trabajan en comunicaciones solemos utilizar algunos de estos ejes. Y algo que les quiero transmitir. Básicamente son estos, vamos a ver dos o cuatro. Esto va a ser rapidito para cerrar. Pero estos son tips que deben tener. Igual esta presentación yo se los voy a compartir con sus extensionistas. Igual esto queda grabado también. El tercer recurso es que si ustedes quieren que de alguna manera yo les ayude con algún tema de storytelling, ustedes se lo consultan a sus extensionistas y con gusto podemos cuadrar una reunión para ver un caso más específico. Lo primero que yo les aconsejo es que deben contar el origen o la inspiración, de dónde viene esto. Cada vez que piensen, de hecho, su primer storytelling debería ser el por qué hacen lo que hacen. ¿De dónde nació esa idea de su emprendimiento? ¿Cuándo se le ocurrió? Ese es su primer storytelling. Deben contar cómo nació. Ese es el primer storytelling que todo emprendedor debe tener ahí en su desk. Debe tener siempre aquí. El primer storytelling de su vida debe de ser cómo nació todo. ¿De dónde vino esa inspiración? ¿De dónde les vino esa idea? De que yo estaba comiéndome una manzana en mi casa y se me ocurrió, no sé, crear manzanas rellenas de caramelo. Estoy inventando. Pero no hay algo más bueno que un storytelling que cuente el origen de algo, el por qué nació eso. Y todo emprendimiento tiene un porqué. Todo emprendedor le nace una idea en un momento específico.
o porque ve algo específico, o porque siente algo específico, o porque vive algo específico. Pero todos tienen un porqué. Y eso es lo que tienen que empezar a plantear antes de meterse con la técnica. ¿Okay? Es decir, deben contar el origen de la idea, del negocio, del producto, del servicio. Deben contar el origen. Ese es el primer storytelling. No hay mejor storytelling que ese. Contar el inicio. Recomendación. Este storytelling no puede ser mayor a 2 minutos. ¿Ok? De hecho, si lo podemos compactar más, compactémoslo. La recomendación es que un storytelling no tenga más de 1 minuto. Pero hay de 2. ¿Ok? Eso depende del nicho, depende del ámbito, del canal que usemos también. Pero el primero no va a ser de 1 minuto. Posiblemente sea de mucho más. Pero la idea es que vayan utilizando el storytelling. Que forme parte de su proceso, que forme parte de sus iniciativas, que forme parte de sus pymes, de sus empresas, de sus emprendimientos. Porque mientras más cuenten, más empatía van a generar, más vínculos van a crear. ¿Okay? La otra opción es contar los procesos. Todos los seres humanos somos curiosos. Absolutamente todos somos curiosos. De una manera, unos más que otros. Unos de manera activa, otros de manera pasiva. Pero todos queremos saber cómo se prepara cada cosa o cómo se hace. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto de contar los procesos? Y con esto voy a cerrar. Contar los procesos no es más que explicar el por qué, el cómo lo hago. ¿Okay? Si yo voy con el mismo ejemplo de la panadería, yo puedo hacer un storytelling de cómo es la técnica, ojo, si no es secreta, y si es secreta puedo decir al final del storytelling y le agrego el ingrediente secreto, y la gente se queda como, ¿qué será? Y es capaz de ir a comprarlo para saber qué es. Pero es bueno contar los procesos, el cómo yo llego allí. Si ya tengo el origen, entonces hay que ir definiendo cómo yo llego allí. ¿Okay? Cómo yo llego a la venta. No técnico, sino cómo yo manejo al cliente, qué es lo que uno hace, en lo que uno se esfuerza tanto para poder vender ese producto, pero siempre de buena manera. Siempre de buena manera. Pero los procesos son importantes. De hecho, casi todos los storytelling son procesos. Los normales, los fantasiosos, pueden ser origen o inspiración, pueden ser inspiración neta, pero todos, y esto ya lo voy a decir para cerrar, todos los empresarios y todas las personas tienen la capacidad de desarrollar storytelling, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque crecimos con ellos, vivimos con ellos, convivimos con ellos, interactuamos con ellos, todo, absolutamente todo. Y no nos damos cuenta de esa herramienta tan maravillosa que está allí, porque no la aterrizamos. ¿Y cuál es la única forma de aterrizarla? Y la más sencilla y la más económica. Simplemente observando lo que hacemos, identificándolo de alguna manera y apoyándonos en lo que les estoy planteando en 5 pasos súper fáciles y utilizando las herramientas que tengamos a la mano. ¿Okay? No necesariamente necesitamos pagar un super editor, super fotógrafo, podemos empezar con lo que tengamos. Y ese es el idea. Lo arduo del camino no es llegar a la cima, sino comenzar, dar el primer paso. Okay, entonces los invito a que den el primer paso con el storytelling, los invito a que identifiquen todas esas historias de gran valor que tienen todos dentro de sus emprendimientos, sus empresas, de cómo les ha costado mantenerse, de cómo han llegado ahí, de qué son las cosas que, todo lo que han luchado contra la marea para poder mantenerse o seguir compitiendo en un mercado. Todos tienen una historia, simplemente hay que aterrizarlas con las herramientas más económicas que son un lápiz y un papel, plantearlas y de alguna manera tener un objetivo, ir en el mismo lema de casi todos los temas de redes sociales, que es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. A la primera tal vez no salga súper bien, tal vez no, pero la idea es seguir perfeccionando, seguir adecuándola. Alguna historia puede gustar más, alguna historia puede gustar menos, pero todas las historias. ¿Ok? Entonces, ¿hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hacer una rondita de preguntas. ¿Alguna pregunta a un empresario? En estos momentos, compañero, en el chat no hay preguntas. No sé si de pronto algún empresario desea prender el micrófono y ahondar alguna objeción o si tienen alguna duda, con muchísimo gusto.
Buenas noches. Buenas noches. Habla Eliobad Molina. No, ¿Cómo pues está? muy ¿Cómo le va? interesante citarlo por esta magistral presentación. Gracias, Y de gracias. igual le refiero el interés de hacer un storytelling pues con relación a la actividad que estamos llevando a cabo. Lógicamente lo deja a uno con esa expectativa de darle continuidad a lo que nos ha mencionado, investigando un poquito más, porque la verdad es bien interesante, es muy constructivo y sabe uno que se le abren puertas por el hecho de aplicar estas estrategias. Entonces yo hablo con nuestro extensionista, que es el ingeniero Cristóbal, para ver si nos apoyamos y llevamos a cabo un storytelling con el ánimo de darle realce al establecimiento, al negocio. Muchas gracias. Vale, perfecto, no se preocupe, estamos para ayudarle. Pase muy buenas noches. ¿Alguien más? Señores empresarios, les recuerdo la asistencia. Mi compañero José se las colocó varias veces en el chat. Eso nos da más o menos como un control de quiénes asistieron y quiénes no. Eso nos sirve a nosotros muchísimo para llevar una trazabilidad. Por favor, les pido y también a los que se les olvidó llenarla, igual yo se las voy a pasar a sus extensionistas para que se las pasen a su vez. Ahí José la volvió a colocar. Gracias, José. ¿Tienen alguna pregunta, algún apoyo que necesiten para ir cerrando? Ya sé que es bastante tarde y todos están cansados. Bueno, si no hay ninguna pregunta, recuerden que también la pueden hacer a sus extensionistas. Yo los puedo apoyar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando nos organicemos todos. Disculpe, compañero Osvaldo. Dígame, José. Pues como el próximo taller es un taller interesante que vamos a dictar, quiero promocionarlo de una vez con los empresarios que asistieron a Perfecto, José. Importante, empresarios, que todo el proceso que hemos venido pues llevando es con el ánimo de prepararlos, con el hilo conductor que estamos buscando todos, que es prácticamente llegar a los clientes potenciales, posicionar nuestras marcas y aumentar las ventas, ¿sí? Para ese proceso, pues todas estas técnicas y estos talleres que hemos estado dictando, pues buscan ese objetivo. El próximo taller es de Google Ads, que es la plataforma que nos permite llegar a clientes potenciales que están buscando su producto, su servicio, su marca, su empresa, por medio de la plataforma de Google, uno de los motores más importantes. Entonces, invitarlos para que no se lo vayan a perder, porque prácticamente se va afianzando todo este proceso de transformación digital que pues estamos desarrollando con ustedes. Y prácticamente este taller pues lo que va a hacer es enseñarles técnicas, estrategias, metodologías y herramientas que le van a permitir llegar a clientes y pues llegar a clientes potenciales y desde luego pues traer más ventas. Así que pues no se lo pierdan. No lo pierdan porque pues, yo soy el que lo voy a editar. Les deseo buena noche. Vale, gracias, José. Igual el link del taller y la fecha todos los extensionistas se los van a estar enviando, no se preocupen por eso. Y también le vamos a estar recordando para que no se lo pierdan, ¿ok? Entonces, si no queda más nada, fue un honor para mí estar con ustedes hasta esta hora. Súper bien tener empresarios tan comprometidos. Estamos a la orden por acá. Les recuerdo la última opción que les di en caso de que quieran, no sé, se les ocurra una idea o necesiten pensar un poquito más. Estoy en toda la disposición. Lo hablan con sus extensionistas y con gusto podemos organizar, ¿ok? Entonces, que tengan una feliz noche, que los que no hayan llegado a casa lleguen con bien, descansen mucho y es un honor para nosotros como equipo de extensionismo tecnológico estar siempre presentes para aportarles en todo lo que quieran, ¿ok? Y todo lo que ustedes quieran también recibir. Gracias. Entonces, muy buena noche para todos.
Hasta luego, nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.